Hola a todos, bienvenidos a esta sesión de repaso sobre topología. La intención de este video es que tengamos un poco de oportunidad para hacer ejercicios de demostraciones topológicas, o sea, demostraciones chiquitas de propiedades basadas en las definiciones más elementales de topología y ver su conexión. Me gustaría ver la conexión entre algunos de esos conceptos y el concepto de sucesiones. Entonces, es interesante cómo los dos que tienen la misma base métrica que hemos trabajado cálculo 1 y hasta ahora, se conectan con estos nuevos conceptos. Así que vamos a empezar. Entonces, una de las propiedades muy interesantes al respecto es, primero, esta es por cierto una pregunta que se hizo en el examen diagnóstico y que no quedó del todo satisfecha. La pregunta es si en general el interior de una unión es igual a la unión de las interiores. ¿Sí? Entonces, esa es una pregunta que en algún momento se hizo y que, que pues se contestó con un alto índice de falla, porque si bien es cierto que la unión de abiertos es abierta, eso lo podemos verificar por definición, no tanto así que esta igualdad exactamente ocurra. Ciertamente hay una contención entre uno de estos dos, pero la igualdad de conjuntos es falsa. Entonces, puedo notar que la contención para acá, no, la contención para allá, sí se da. ¿Sí? Porque si X pertenece a cualquiera de estos dos interiores, digamos que pertenece al interior de A, entonces existe su radio mayor a 0, tal que la bola con centro en X y de radio Rx se queda contenida en A, y si se quedó contenida en A, pues ya se quedó contenida en B, en A unión B, perdón. Y ya, concluyo que el punto sí es parte del interior de A unión B. Análogamente con B, entonces esto sí funciona, ¿de acuerdo? Pero si yo intentara hacer lo contrario, este es solamente un intento, no es la demostración porque vamos a detenernos, vamos a ver que no procede. Si yo tomara X en el interior de A unión B, entonces existe Rx positiva, tal que la bola con centro en X y de radio Rx se queda contenido en A unión B, pero de aquí yo no puedo pasar a que la bola misma se quede contenida o bien en A o bien en B. Porque que yo pertenezca a una unión quiere decir que todos mis puntos son parte de o de A o de B, pero no quiere decir que todos mis puntos sean parte de A, o no quiere decir que todos mis puntos sean parte de B. ¿Sí? ¿Por qué no ocurre el siguiente paso? ¿Por qué de aquí no puedo concluir que X es parte o bien de A o bien de B? O sea, la X sí, pero no la bola, como un total. Porque podría ser que A y B se mezclen entre ellos, se complementen, de manera que sean indistinguibles para la bola y que por sí mismos no hubieran contenido a la bola. El ejemplo más extremo de esto, entonces, contraejemplo para la igualdad, si A son los racionales y B son los irracionales, por argumentos de densidad, ambos de sus interiores son vacíos. O sea, por la densidad de este, el interior de este es vacío. Por la densidad de este, el interior de este es vacío. Pero el interior de su unión, que es ciertamente el interior de los reales, pues nosotros ya hemos discutido que esto es todos los reales. Porque los reales son un conjunto abierto. ¿Por qué? Porque cualquier bola del total se queda contenida en el total. ¿Ok? Entonces, aquí estos dos conjuntos se complementaron de manera chida, en el sentido de que generaron un interior,
aunque ellos mismos no tenían interior. Bueno, tenían interior vacío. Entonces, esta igualdad de acá no es cierta. ¿Vale? Entonces, este es un primer ejemplo. Porque nos encanta armar contraejemplos en topología. Así nos encanta. Hay libros enteros dedicados a hacer contraejemplos de topología. Y este es uno de ellos. Ok. Entonces, vamos a borrar. Ojo que eso truena con nuestra definición bonita geométrica. Porque si yo hubiera intentado explicar esto con un conjunto, con un diagrama de Venn y lo que fuera necesario, entonces el interior es el conjunto sin su borde. Y eso de acá, el interior es el conjunto sin su borde. Y el interior de la unión, como que sea la unión de los interiores. El problema es que cuando pensamos a nivel geométrico, solemos hacerlo de manera muy bonita. O sea, sí es cierto que para estos conjuntos posiblemente se valga, pero también tengo que pensar en conjuntos feos, en conjuntos más agresivos a nivel topológico, en lo que algunos llaman conjuntos patológicos. Así que sí, mi visualización me ayudó acá, pero luego tengo que obligarme, o sea, me tengo que hacer yo mismo la pregunta. Y quizás, ¿será que estoy suponiendo que el conjunto es muy bonito? Quizás podría pasar algo más exótico si mi conjunto mismo es más exótico. Sucede que sí. Entonces hay que acostumbrarse a que si bien la idea geométrica nos va a ayudar un rato, no va a ser el caso siempre. Es una buena motivación, pero una motivación a veces no basta para resolver un problema. Ok. Ese fue un ejemplo. Bueno, un pequeño ejercicio. Otro suele ser, ¿qué pasa con el interior si... Bueno, son dos preguntas aparte. Pero si el interior de A es lo mismo que el interior de A cerradura. ¿Ok? Es una pregunta. En este momento es una pregunta. Donde recordamos que la cerradura la definimos de inicio como A unión su frontera. Entonces, si yo a un conjunto le pego su cerradura, le pego su frontera y le saco el interior, o sea, le quito la frontera a eso, entonces regreso al conjunto interior de A. Así que este es el momento para pensar si eso es verdadero o falso. Ya pasó el momento. Y sucede que es falso, porque pues la vida a veces no es así de buena. ¿Ok? Hay una contención, como siempre. Podemos demostrar que si A está contenido en B, entonces el interior de A está contenido en el interior de B. Entonces, el para acá sí es válido. Lo es. Pero el regreso no vale. Otra vez, si yo me voy a dibujarlo, la cerradura es A junto con su borde. Y si yo me voy acá, pues chido. Parece que sí coinciden. Pero mi dibujo no es general. Y debo de pensar qué ocurre con las versiones más patológicas de esto. Y como ya estamos arrancados con la idea de pensar en racionales, voy a ver que los racionales son un contraejemplo para esto. Si A es Q, ya hemos establecido que el interior de Q es vacío. Pero, ¿quién es la cerradura de Q? Esa es la pregunta. La cerradura de Q es Q unión la frontera de Q. Y por densidad, la frontera de Q son los reales. Esto es Q unión los reales. Si a un conjunto le pego algo en lo que está metido, me queda el grandote, el interior de los reales, y ya hemos dicho que el interior de los reales son los reales mismos. Y esto es bien distinto del conjunto que yo encontré hace un momento. ¿Sí? Entonces, ojo con la intuición, porque nos lleva lejos, pero no tan lejos. Justo hay que tener mucho cuidado con este tipo de contraejemplos chiquitos. ¿Ok? Vale. Entonces, el para acá siempre ocurre, pero la contención bien puede ser propia. No es que siempre lo sea, pero tampoco ocurre de manera general. Muy bien.
¿Algún otro contraejemplo? ¿Alguna igualdad macabra? Muchos tienen que ver con esto, ¿no? Para muchos el contraejemplo ideal son los racionales. Otra pregunta. ¿La frontera de una unión será la unión de las fronteras? Bueno, ok. Si nos vamos a un dibujo, igual y podemos contestar rápido, pero la pregunta se mantiene y me gustaría pensar si esto jala o no. Y si nosotros nos vamos a dibujar, nos vamos a dar cuenta rápido de que no jala. Porque si yo me tomo, por ejemplo, dos bolas y me considero como que su frontera son ambas circunferencias, la frontera de la unión es solo el borde del total y es esto. Entonces tengo aquí muchos puntos que no se transmitieron como frontera. Así que estos conjuntos yo voy a decir que no son iguales y me va a latir que esa igualdad es falsa. Y cuando cuando nos convencemos de que algo no jala con dibujitos, entonces nos conviene pensar en los ejemplos más fáciles posibles. Y en este caso yo voy a proponer el 0,2 y el 1,3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces la unión es el 0,3. La frontera de cada uno de estos, que son intervalos, son sus extremos. 0,2, 1,3, 0,3. Y cuando yo una estos dos, voy a tener más puntos que acá. Porque en la unión de estos tendría el 1, 2, 3, el 0, 1, 2, 3, y acá solo el 0, 3. ¿Sí? Entonces son propiedades con las que hay que tener cuidado, porque se ven muy inocentes y a veces las usamos sin más, pero no siempre ocurre. ¿Sí? No es el caso todo el tiempo. Entonces mucho ojo con esto. Naturalmente, con algo de este estilo también podría ver que la frontera de la intersección no siempre es la intersección de las fronteras, porque aquí la intersección me queda el 1, 2, y esta intersección de fronteras es vacía. Entonces, contraejemplos alegres que nos sirven para más de un problema. Muy bien. Entonces, son algunas igualdades de cómo no funciona, no hay una distributividad, quizás podemos pensarlo así, de los operadores topológicos sobre las operaciones conjuntistas. ¿Sí? Es como una conclusión medianamente sensata. Y aunque esta de acá no es válida, sí hay un operador topológico que me admite esta distributividad. Vamos a ver una demostración de algo que sí es, para variar, ¿no? Para decir algo que sí jala. Vamos a ver qué tal nos va con el azul. Afirmación. La cerradura de la unión es la unión de las cerraduras. ¿Sí? Esto sí va a valer. Si nos intentáramos ir a nuestro contraejemplo favorito, que son los racionales, la mayor parte del tiempo es nuestro contraejemplo favorito, y ve como los irracionales, entonces A unión B son todos los reales, la frontera de los reales son los reales, unión, si estos son racionales e irracionales, esto es reales, la cerradura de los reales es reales, unión, su frontera, y los reales ya son los reales, entonces esto ya es todos los reales. La cerradura de los racionales, frontera de los reales, son los reales, frontera de los racionales son los reales, frontera de los irracionales son los reales, entonces acá tengo R y acá tengo R, no jala. Y, o sea, sí se da la igualdad, no me sirve como contraejemplo, pero los ejemplos no demuestran, así que hay que hacer la demostración como Dios manda. Y parecería que como quiero hacer una igualdad, tengo que hacer doble contención. Entonces vamos a ver cómo nos sale esto.
En la paya me tomo X en la frontera de A unión B, que es por definición A unión B, perdón, en la cerradura de A unión B, que es por definición A unión B unión la frontera de A unión B. ¿Sí? Como mi hipótesis es que X es parte de una unión, lo primero que podría hacer es hacer casos. Si X está en A, bueno, si X está en A unión B o si X está en la frontera. Entonces, caso 1. X está en A unión B. Y esto a su vez, como esto es una unión, tiene dos subcasos. Caso 1.1. Si X está en A, entonces, por definición, X está en A pegado con lo que yo quiera, en particular con la frontera de A. Entonces, X está en A cerradura. Terminé. ¿Por qué ya terminé? Porque quiero llegar a una unión de cerraduras y ya estoy en la primera cerradura. Caso 1.2, que se nota que aquí no me estoy esforzando mucho. Si X está en B, entonces por el mismo razonamiento, X está en B unión su frontera. Entonces X está en B cerradura y ya terminé. Entonces ya agoté el caso bonito cuando estoy en la unión. Y ahora me falta ver qué pasa cuando estoy en la frontera. X está en la frontera de A unión B. Entonces recuerden que esto es equivalente a que X jale puntos de A unión B y del complemento. Pero lo que me importa es que jala puntos de A unión B. ¿Sí? Entonces, para toda R mayor a 0, o sea, esto no es la definición, pero sí es una implicación. La definición de frontera es una definición en casos. Bueno, de dos condiciones simultáneas. Que toma puntos del conjunto y que toma puntos de su complemento. Y aquí, por la naturaleza de mi demostración, lo que me importa es que jala puntos del conjunto. Entonces, para toda R mayor a 0, la bola de radio R con centro en X, bueno, la bola con centro en X de radio R, intersección A unión B, es distinta del vacío. Y aquí, como si tengo operadores conjuntistas habituales, yo puedo distribuir esta intersección y decir esto unión esto es distinto del vacío. ¿Sí? Ok. Ahora, aquí tengo una unión. Y para que una unión sea distinta del vacío, ojo con los cuantificadores, porque eso es lo que más lata normalmente nos da en las demostraciones topológicas. Pero aquí yo tengo un para todo radio, esta unión, es distinta del vacío. Es una unión de intersecciones. Entonces, aquí hay un par de casos sobre si alguno de estos, o sea, me basta con que uno de estos conjuntos siempre sea distinto del vacío para que esta unión sea distinto del vacío. Entonces tendría que ser, como estoy en una unión, podría ser algunos casos sobre este. ¿Sí? Específicamente, ¿a qué me refiero? Voy a hacer un 2.1. Si existe un R especial tal que Bx con centro en B con centro en X de radio R, intersección B es vacío, entonces, para todos estos puntos de A, fíjense algo. Si yo me tomo R menor que esta R chida, esta R', para toda R menor que R', esta intersección está contenida en esta intersección, porque son concéntricas, que ya dije que era vacía. Así que para cualquier radio menor, la bola ya no va a intersecar a B. ¿Sí? Ya me alejé suficiente. ¿Podemos hacer un dibujo al respecto?
En el caso 2.1 que yo estoy planteando acá, yo sé que mi conjunto ya no mordió, que una cierta bola ya no mordió a B. Y si yo nada más me tomo círculos de radios más pequeños, pues sigo sin morder a B. Si estamos de acuerdo. Pero, como la condición de arriba se mantiene, o sea, es un subcaso, entonces este conjunto sigue mordiendo a A. Entonces, para R, si me sigo tomando R menor a R', entonces, como en mi caso general me dice que la bola con centro en X de radio R intersecciona unión esto que yo ya sé que es vacío, porque es lo que estoy suponiendo en mi caso, es distinto del vacío. Entonces, esto pasa para radios más pequeños y por supuesto que si pasa para radios más pequeños, pasa para radios más grandes. Por lo tanto, para toda R positiva, sin importar si es más grande a R' o más chica que R', las bolas con centro en X y de radio R sí muerden en cualquier caso a A. Y esta definición es una equivalencia de la cerradura. Por lo tanto, X pertenece a A. ¿De acuerdo? Cerradura. ¿Sí? Ok, entonces eso es algo que funciona. Podría ser una demostración perfectamente análoga en un caso 2.2, cuando existe un R' que ya no muerde a A. Pero lo que no puede hacer es que exista un R' que no muerda ni a A ni a B, por esta suposición. Entonces con esto ya estoy demostrando la contención. ¿Sí, no? Con esto, con el caso 2.2 ya agoto mis posibilidades, pero el caso 2.2 es análogo a este cambiando las A's por B's. Entonces ya tengo la primera contención, la de acá para allá. Vamos a ver qué pasa con la segunda contención, pero de hecho es más, es un poquito más sensata. Entonces, espero que no haya alguna duda acá. Recuerden que cualquier duda, váyanla anotando y luego nos la mandan, ¿no? Porque es importante que las dudas no se acumulen. Así que, voy a borrar. La segunda puede ser un poco más rápida de lo que yo acabo de hacer. De hecho, si nos fuéramos directamente por la propiedad de equivalencia que yo cité al final, la de algo es punto cerradura sí, solo sí para todo radio, la intersección con el conjunto es diferente al vacío. Si yo me fijo nada más en esa definición y no en la definición con la frontera, sería más rápido, porque la demostración realmente se enfoca en llegar a esa observación. Y si además de eso uso otra propiedad que pueden demostrar, ya terminaría. ¿Sí? ¿Por qué? Por esto. Bueno, tendría que ser una demostración. Igual quería hacer esta demostración, pero me conviene hacerla de una vez. Afirmación. Ah, no, no la necesito. Perdón, no. Esto ya lo dije en el video anterior, entonces estaba en A unión B igual a A unión B. Y estoy en la contención para acá, ¿no? Entonces voy a usar una propiedad que cité previamente en las notas, digo, en el video anterior. Así que revísenla, demuéstrenla, eso sería lo más productivo. Pero vamos a ver cómo nos va. Y mi punto es que no me voy a matar mucho en la demostración, no me voy a ir a propiedades chiquitas. Si yo sé que A está contenido en A unión B y que A unión B por definición está contenido en la cerradura de A unión B, donde A unión B cerradura, esto lo mencionamos, la cerradura de cualquier conjunto siempre ya es un conjunto cerrado.
Entonces, A está contenido en este conjunto cerrado. Y si un conjunto está contenido en un conjunto cerrado, entonces la cerradura del conjunto también está contenida en el conjunto cerrado. ¿Sí? Esto, por cierto, es un argumento más o menos rápido que me dice que también las cerraduras preservan contenciones. Y si esto lo puedo decir para A, lo puedo decir análogamente para B, porque el argumento es bien simétrico. B cerradura está contenido en A unión B. Y si los dos conjuntos están contenidos en el mismo, claro que la unión va a estar contenida en el mismo. ¿Vale? Entonces, palomita de que esta demostración fue más rápida y con eso terminamos. Estoy usando dos propiedades que no estoy del todo justificando, pero que vale la pena que ustedes se metan a ver ahí qué onda. Sí, si intentan estas propiedades, si hay alguna duda por ahí, también nos pueden avisar para que esa parte topológica tenga buenos fundamentos. Ok, chido. ¿Sí? Esto es lo bueno de tener algunas propiedades previas. Y realmente aquí lo que estoy usando es esto, que las cerraduras son cerradas y que si algo está contenido en un cerrado, entonces su cerradura también está. ¿Vale? Más adelante voy a dar una justificación de este hecho, pero por un camino un poco distinto. Ok. Ahora sí, una demostración. Esta es un poco más pequeña. Afirmación. A es cerrado. Sí y solo sí. A es igual a su cerradura. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a ver si esto lo puedo decir en un solo aire. Demostración. A es igual a su cerradura. Sí, solo sí. El complemento de A es igual al complemento de la cerradura. Pero nosotros ya dijimos que la cerradura se podía definir como el interior del complemento. El complemento del interior del complemento. Entonces esto es recordatorio. A cerradura. Esto es un conjunto cerrado. Entonces esto es, por definición, por una de las primeras definiciones, esto es el complemento del exterior. Y el exterior se puede ver como el interior del complemento. Entonces, el complemento de la cerradura es el complemento del interior del complemento. O sea, sí, solo sí, el complemento de A es el interior del complemento. Esto es cierto sí, solo sí, como es un conjunto y su interior, sí, solo sí el complemento es abierto. Y esto, por equivalencia, es que A es cerrado. ¿Sí? Entonces, así como un conjunto es abierto sí, solo sí es igual a su interior, un conjunto es cerrado sí, solo sí es igual a su cerradura. ¿De acuerdo? Entonces, eso estuvo bonito. Bastante breve, un poco revoltoso esto, pero todo tiene que ver con esta definición, con la definición de estos dos compadres. Aquí todo es esta definición. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a unas demostraciones un poquito más avanzadas, quizás, que son caracterizaciones de los conjuntos, bueno, de las definiciones topológicas a través de sucesiones. Entonces, esto es distinto a lo que se dice normalmente
Son equivalencias muy útiles, terriblemente útiles, pero están un poco más alejadas de estas definiciones métricas, de que la bola esté contenida en tal o no. Y la más habitual aquí es la caracterización de la cerradura. Por lo tanto, la caracterización de un conjunto cerrado. Entonces, afirmación. Fíjense en esto. Afirmación. Un punto pertenece a la cerradura de vamos a llamarle X0. X0 pertenece a la cerradura de A si, solo si, existe una sucesión de elementos de A que converjan a X0. ¿Sí? En ese sentido, yo podría definir a la cerradura de A como el conjunto de todos los puntos límite de sucesiones de A, de sucesiones en A. Entonces, es una caracterización muy interesante y muy útil en la vida aplicada, bueno, en la vida teórica realmente. Vamos a demostrar esto. Demostración. Entonces, son dos cosas un poco distintas. ¿De acuerdo? Lo puedo hacer desde cualquiera de las definiciones, según yo, sí podemos hacerlo desde cualquiera de las definiciones de la cerradura. Pero para hacerlo sensato, vamos a trabajarlo desde la definición original. O sea, desde la definición de A unión frontera. Entonces, la vista general de esta demostración es que de ida tengo que construir una sucesión a partir de la hipótesis de que X es o elemento de A o bien elemento de la frontera. Yo tengo que construir una sucesión que converja a X0 para toda epsilon existe n tal que tarará. Y en el regreso, a partir de saber que X está acá, yo tengo que demostrar que X es parte de la cerradura. ¿Sí? Entonces, la ida es, aunque puede ser un poco apantallante, que pidamos construir una sucesión, tengo suficientes hipótesis aquí para que sea relativamente sencillo. Entonces, demostración. Si de ida, si X0, yo sé por hipótesis que X0 está en A unión frontera de A. Entonces tengo dos casos. Caso 1, que es el caso trivial, que X0 está en A. ¿Por qué es el caso trivial? Porque si el punto ya es parte de A y yo quiero toda una sucesión que converja al punto, que sea de elementos de A, recuerden que esto es que todas las xn pertenezcan a A, pues es muy sencillo de resolver en este caso, porque me puedo tomar a xn como x0. O sea, si x0 ya es parte de A, me puedo tomar la sucesión constante. Para toda n natural, consideramos xn igual a x0, constante. Entonces, xn en A satisface xn, que es una sucesión constante, pues claro que converge a la constante misma. ¿Sí? Entonces, ese es el caso sencillo. Cuando yo ya sé que el punto es parte de A. Y el caso en el que hay que trabajar tantito es en el caso frontera. Pero honestamente tampoco es mucho que hay que decir porque tenemos las hipótesis suficientes. Digo, si no las tuviéramos, no lo demostraríamos, ¿no? X0 es frontera. Y otra vez, la definición de frontera son dos condiciones simultáneas, pero como mi enunciado tiene que ver solamente con A, solo voy a usar una de ellas. Entonces, para todo R mayor a 0, existe n natural, otra vez, para todo R mayor a 0, la bola con centro en X0 de radio R, intersección A es distinta del vacío. ¿Sí? ¿Por qué tiene sentido construir una sucesión aquí? Porque si yo me tomo R mayor a 0, la que sea, garantizo esto, significa que hay puntos arbitrariamente cercanos de A X0. Eso es lo que me dice esta condición en términos geométricos, ¿no? Vamos a hacer un dibujito. Pero eso es realmente lo que me está diciendo. No importa qué tanto yo cierre la bola,
siempre encuentro puntos de A en cada una de esas bolas. Así que si yo me tomo una sucesión muy conveniente de radios, me voy a garantizar puntos que se están acercando tanto como yo lo deseo. ¿Cuál va a ser mi sucesión conveniente de radios? Pues para n natural, tomamos R como 1 entre n, entonces la bola con centro en x0 de radio 1 entre n intersección A es distinto del vacío, lo que quiere decir que existe un compadre de A, xn, que está simultáneamente en la bola y en A. Eso quiere decir que para toda n natural existe un xn en A que está en la bola, o sea que su distancia a x0 es menor que 1 entre n. ¿Sí? Eso es lo que nos dice este sentido conjuntista traducido en propiedades métricas. Esto es un xn. ¿Sí? Entonces con esto, como esto yo lo hice para cada natural, encontré la imagen de una sucesión. Entonces, xn está conformada únicamente por elementos de A. Y como todos los radios se hacen menores que 1 entre n, yo puedo argumentar que estas normas tienden a hacer lo que es una equivalencia a que la sucesión converja a x0. Y si quiero ser un poco más explícito con esto, pues diría, para epsilon mayor a 0 existe n natural tal que 1 entre n es menor que epsilon, n mayor que n, entonces la norma de estos compadres es menor que 1 entre n, que es menor que 1 entre n, que es menor que epsilon para toda n mayor que n, por lo tanto converge. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué fue lo que me permitió construir esta sucesión? Para todo radio positivo. Esta parte de la propiedad frontera me permitió, para cada radio conveniente, encontrar un punto que se acercara chido a mi x0. Y con esto termino la ida. ¿Sí? Si el punto es parte de A, una sucesión constante, si el punto es elemento de A, es una sucesión constante, y si el punto es de la frontera, pues me agarro radios adecuados. Me falta el regreso, pero el regreso, lo más sensato es hacer la contrapuesta. Bueno, puedo hacerlo de cualquier manera. Si yo planteo el regreso como tal, yo sé que existe una sucesión y a partir de esto quiero demostrar que X o es parte de A o es parte de la frontera de A. Pues sí, el regreso como tal no suena tan insensato. Entonces yo ya sé que existe una sucesión en A, o sea, de puros elementos de A que converge a X0. Por demostrar, X0 pertenece a A unión frontera de A. ¿Sí? ¿Cómo vamos a demostrar esto? De la manera más amigable posible, por casos sobre si X0 está en A o no. Fíjense que esto va a ser bien bonito. Caso 1. Si X0 ya está en A, no tengo nada que demostrar. Porque ya está en A. O sea, yo no sé en dónde está, pero si ya está en A, ya terminé. Mi caso 2 es que X0 no esté en A. Y aquí lo que yo quiero demostrar es que es frontera. Entonces, para demostrar que es frontera, me voy a tomar, y esto recuerden que hay que verificar dos condiciones simultáneas, sea R mayor a 0. Empiezo. Primero, como xn es de puros elementos en A, y la sucesión converge a x0, entonces por definición existe, para esta R mayor a 0, existe n natural, tal que para toda n que le siga, tenemos que la distancia
de xn a x0 se volvió más chica que r. Eso quiere decir que si yo me fijo en, por ejemplo, en una n particular que sea n más 1, entonces la distancia de xn más 1 a x0 se hace más chica que r. Eso me quiere decir que xn más 1 vive en la bola con centro en x0 de radio r. Y como la asociación está en A, esta vive en A. Y como encontré un elemento en la bola intersección con A, eso quiere decir que la bola intersección con A es distinta del vacío. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque ya lo dije. Encontré puntos y como esto fue cierto para toda R positiva, esto me verifica la primera parte de la definición de frontera. Y para la segunda parte, con esta misma R, que es arbitraria, yo tengo que demostrar que la bola intersecciona el complemento de A también tiene intersección distinta al vacío. Y eso podría ser un poco inaccesible, o sea, no sabríamos bien por dónde movernos, porque mi hipótesis es sobre elementos de A. En principio, esto no me dice nada sobre el complemento. Pero por eso es que yo hice mi suposición como la hice. Si ustedes se dan cuenta, en mi caso 2, x0 no pertenece a A. ¿Eso qué significa? Que x0 pertenece a la bola con centro en x0 de radio R. Esto siempre pasa. Intersección el complemento. ¿Por qué? Porque en mi caso macabro me dijo que el centro mismo era un elemento del complemento. Y si el centro es un elemento del complemento, el centro es parte de la bola y el centro es parte del complemento. Entonces, como esto es para toda R, estoy concluyendo que la bola, aunque le quite elementos de A, esto siempre es distinto del vacío. Otra vez, esto fue para R arbitraria, entonces estoy viendo que las bolas siempre muerden a A y siempre muerden al complemento de A. Por lo tanto, este x0 es frontera. Entonces, x0 es frontera de A. Y entonces, x0 es parte de la cerradura. Un dato innecesario, los puntos de la cerradura se llaman puntos de adherencia. Entonces, con esto demostré que x0 es adherencia. Y si x0 es parte de A, pues, por definición, también es parte de la cerradura. Entonces, con eso tengo la ida y el regreso de esta caracterización de conjunto cerradura. Entonces, el conjunto cerradura es un conjunto que contiene todos los puntos límites posibles de sucesiones de A, de sucesiones en A. Es una caracterización muy interesante. También hay una equivalencia, estas se las dejo como práctica, a ver si les va bien. Y también es muy sensata. O sea, vamos a convencernos geométricamente y ahí la dejamos. Entonces, afirmación. X0 pertenece al interior de A. Sí, solo sí. Para toda sucesión tal que converge a x0, existe un n natural tal que para toda n mayor que n, xn pertenece a A. ¿Sí? De hecho, al interior de A, pero ¿por qué? Tiene sentido esta caracterización porque si yo me tomo un punto del interior, eso significa que yo puedo hacer toda una bola contenida en A, que se quede, bueno, toda una bola con centro en el punto y contenida en A. Y si yo tomo una sucesión que se está acercando a x0, entonces en algún momento, por definición de convergencia, debe meterse a la bola. Y si se metió a la bola, se metió al conjunto. Entonces, intenten formalizar esta ida y este regreso. Y esta es la caracterización secuencial de conjunto abierto. Vale.
Entonces, con esto terminamos este mini repaso de topología. Espero que haya sido de provecho. Recuerden consultarnos cualquier duda que tengan. Mándenos correo, escríbanos por Telegram. Si ustedes tienen una duda general, muy posible otros compañeros la tengan, así que se puede aprovechar de manera grupal. Pues esto sería todo por ahora. Espero les haya gustado y nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta luego.